Secundaria primer grado. Geografía. La diversidad en México. Regiones naturales. Sean todas y todos bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2 de la asignatura Geografía, en donde seguimos aprendiendo a distancia. En esta ocasión estará con nosotros Nadia Jiménez. Así es. Antes de iniciar, queremos recordarles que hay que seguir atendiendo las indicaciones de prevención ante la COVID-19, como el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia y evitar acudir a lugares concurridos. Ahora sí, comencemos. En la sesión del día de hoy conoceremos las regiones naturales que se encuentran en el territorio mexicano. Queremos que ustedes logren identificar las características de cada una de ellas, así como los impactos que ocurren a causa de la actividad humana. De igual manera, identificaremos qué son las áreas naturales protegidas y algunos ejemplos en nuestro país. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son los siguientes: cuaderno y bolígrafos, tijeras y pegamento, libro de texto de geografía y recortes de las distintas regiones naturales en México. Es importante que tengan su cuaderno de trabajo a la mano para que tomen nota de lo más relevante. Recuerden colocar la fecha y el tema en la parte superior de la hoja de su cuaderno. Ahora, reflexionemos en lo siguiente. México ocupa el 5º lugar del mundo entre los países con mayor biodiversidad, es decir, gran variedad de especies de plantas y animales. Debido a su relieve y tipos de clima, cuenta con diferentes regiones naturales, entre las que se encuentran las selvas húmedas, las selvas secas, los bosques templados, los pastizales, el desierto y las regiones marinas, las cuales resguardan a distintos ecosistemas. Pero Nadia, ¿recuerdas cómo es cada una de estas regiones? Recuerdo algunos aspectos, maestra, pero mejor ayúdenos para tenerlo más claro, ¿le parece? Por supuesto. Iniciaremos con la distribución geográfica de las regiones naturales en nuestro territorio. En México se distribuyen diversas regiones naturales y cada una de ellas se diferencia de las otras debido a sus características geográficas como el tipo de clima, esto es, las lluvias, la temperatura y la humedad, además del relieve, la diversidad de vegetación y fauna. La más húmeda de las regiones naturales es la selva, que se localiza en las llanuras costeras del Golfo de México y del Océano Pacífico, así como en la península de Yucatán. Observen las tonalidades de rojo y verde claro en el mapa. Por otra parte, el bosque templado, que aparece en matices de verde oscuro, cubre grandes extensiones de las Sierras Madres Occidental y Oriental, así como del sistema volcánico transversal. Las más áridas de las regiones naturales son la estepa o matorral xerófilo y el desierto, que abarcan la altiplanicie mexicana y el norte del país, así como la península de Baja California. En este mapa aparecen con tonos de amarillo y naranja. Para conocer más sobre las características de estas regiones naturales, veamos y escuchemos el siguiente video. Pongan mucha atención para que identifiquen qué región o regiones naturales predominan en el estado en el que viven. ¡Corre video! Hola, internautas. ¿Ustedes sabían que en el país existen los bosques de niebla? ¿Y que estos conforman una región natural? Tlali, ¿nos podrías mostrar las regiones naturales de México y sus características? Claro,
Veamos la siguiente cápsula. En México, algunos factores como el clima, la latitud, el relieve y la altitud favorecen la presencia de varias regiones naturales, que a su vez propician una riqueza invaluable en biodiversidad. La selva húmeda se desarrolla en el clima tropical húmedo. Su relieve es principalmente de planicies y pequeñas elevaciones. Entre su vegetación dominan los árboles altos, siempre verdes, como caoba, cedro, ceiba, caucho y chicozapote. La fauna es variada. Entre otros animales, habitan jaguares, tapires, tucanes, ranas, serpientes e insectos. Se distribuye en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca. La selva seca se desarrolla en el clima tropical subhúmedo. Abarca desde relieve de planicie hasta sitios abruptos. Cazaguate, pochote, colorín y huizache forman parte de su vegetación. Moran venados cola blanca, jaguarundis, armadillos, murciélagos y pericos. Se ubica en las costas del Pacífico, desde el sur de Sonora hasta Chiapas, además de Yucatán, Tamaulipas y Campeche. El bosque mesófilo de montaña, conocido también como bosque de niebla, se asocia al clima templado húmedo. Se extiende en el relieve montañoso, principalmente en las laderas, que reciben lluvias frecuentes y mayor humedad. Tiene una variedad de vegetación como pinos, encinos, liquidámbar, helechos arborescentes y orquídeas. Habitan salamandras, ranas y diferentes aves, como el quetzal, el pavón y el colibrí cola blanca. Se localiza en la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur y en las sierras de Chiapas. El bosque templado se desarrolla en el clima templado subhúmedo. Se extiende en el relieve montañoso de todo el país. Existe diversidad de especies de pinos, encinos, abetos y pinabetes. La fauna está compuesta por águilas reales, pumas, mariposas monarca y conejos serranos, entre otros. Se ubica en la Sierra de Baja California, las Sierras Madre Occidental y Oriental, el eje volcánico transversal, la Sierra Madre del Sur y sierras de Chiapas. El pastizal semidesértico y el matorral xerófilo crecen en el clima árido y semiárido. Se relacionan con el relieve de meseta. Su vegetación representativa se compone de arbustos espinosos, cactus, agaves y pastos. Entre la fauna hay berrendos, borregos cimarrones, coyotes, gatos monteses y correcaminos. Se distribuyen en todas las entidades del norte y centro del país. La vegetación acuática y subacuática se asocia con las zonas de humedales y los cuerpos de agua interiores. Se localiza principalmente en el relieve de las llanuras costeras en la zona del litoral. La vegetación característica es de manglares, tules, pastos marinos y algas. Entre la fauna hay insectos, cangrejos, tortugas, cocodrilos y variedad de peces. Se distribuye en las zonas costeras de México. Nuestro país posee variedad de regiones naturales donde habitan diversidad de plantas y animales únicos en el planeta. Los mexicanos tenemos que conservar y preservar esa riqueza. Gracias, Tlali. De nada. Nos vemos en el camino. Como observamos y escuchamos en el video anterior, cada una de las regiones naturales tiene características propias y esto depende de los distintos factores y elementos del clima. De igual manera, la vegetación y la fauna son particulares de cada región natural, ya que presentan características de adaptación únicas al clima predominante en la zona. Por otra parte, observamos grandes contrastes entre las regiones naturales, ya que hay regiones que requieren de grandes cantidades de agua, como las selvas,
y regiones en donde las precipitaciones son muy escasas o nulas, como en los desiertos. Maestra, además de las regiones naturales que observamos, escuché que también contamos con regiones acuáticas y subacuáticas. ¿Cuáles son estas regiones? Así es, Nadia. En México tenemos 2 regiones naturales en las zonas marinas. Contamos con manglares y arrecifes de coral. Estas regiones se encuentran ubicadas en las zonas costeras y en la plataforma continental respectivamente. Para conocerlas mejor, te invito a que veamos y escuchemos los siguientes videos. En las costas de nuestro país, los manglares emergen con su verdor. Son la línea boscosa que subraya la orilla de desembocaduras de ríos y de lagunas costeras. Estos bosques nacen dividiendo al mar de la tierra firme. Son los únicos bosques que viven sobre el suelo inundable y que toleran altas concentraciones de sal del mar. También están expuestos al agua dulce de los ríos o bien a una mezcla de ambas. En los manglares, sus singulares árboles retorcidos o con grandes zancos miden de 1 a 30 metros de altura. Las principales especies en México son el mangle rojo, el blanco, el negro y el botoncillo. Nuestro país ocupa el 4º lugar de 125 naciones que poseen este bosque, y en nuestro territorio representan el 0.4% de la superficie. Este ecosistema es muy importante, ya que funciona como una incubadora. Es el sitio ideal para el desove y crianza de peces y camarones. En su espeso follaje se refugian diversas especies de aves marinas, gavilanes y pericos. Entre sus raíces refugio nadan las tortugas marinas y en sus aguas se desplaza el poderoso cocodrilo de río. Son los únicos bosques del mundo que conforman un muro natural que hace frente a los veloces vientos marinos del trópico, cuando llegan como tormentas, huracanes o ciclones. A pesar de que este ecosistema está protegido por leyes nacionales e internacionales, sus principales amenazas son las actividades humanas, como la instalación de grandes granjas o estanques camaroneros y la creación de desarrollos turísticos, así como la tala para la obtención de leña. Los manglares son de gran relevancia para una amplia variedad de organismos marinos de importancia comercial, ya que aquí pasan etapas importantes de su ciclo de vida. Los manglares generan oxígeno, amortiguan contra la fuerza de los temporales tropicales y de ellos obtenemos una gran diversidad de alimentos. Cuando disfrutes de un rico cóctel de camarón o un delicioso caldo de pescado, recuerda que proviene de los manglares. Los arrecifes de coral son maravillosos y coloridos ecosistemas marinos cercanos a las costas del país. Generalmente, viven a poca profundidad de los cálidos mares tropicales, donde se impregnan de luz solar para su crecimiento. Su esqueleto es rocoso y con formas de crecimiento muy variadas, a manera de cornamentas, lechugas o cerebros. Este complejo ecosistema se encuentra vinculado a las praderas de pastos marinos y los bosques de manglares en las costas. Tanto en el sustrato como en las intrincadas grutas que forman los arrecifes, se genera una belleza visual incomparable, donde se combinan con las diferentes formas e increíbles colores de los invertebrados y peces. Estos últimos pueden desplazarse de manera aislada o en cardúmenes. Los corales son parientes de las medusas y de las inquietas anémonas. En México, el número de especies de corales formadoras de arrecifes es de aproximadamente 60, lo que equivale al 10% de todas las especies conocidas en el mundo. El área estimada que ocupan los ecosistemas arrecifales en nuestro país es de 1.780 kilómetros cuadrados. En el Golfo de México y Mar Caribe se localiza la mayor extensión de corales. Los del Caribe son parte del arrecife mesoamericano, la segunda barrera arrecifal más grande del planeta, que se extiende hasta Honduras. En el Pacífico mexicano, las extensiones de arrecifes de coral son pequeñas. Desafortunadamente, este ecosistema está bastante amenazado en nuestro país. Los factores de deterioro que lo afectan son la extracción clandestina del material coralino y de las diferentes especies que lo habitan, la construcción de puertos,
las actividades turísticas no reguladas, la acumulación de exceso de sedimento con partículas de pesticidas, basura y el encallamiento de barcos. Los arrecifes de coral son ecosistemas de gran importancia ecológica, ya que forman sitios de crianza, refugio, alimentación y reproducción de muchas especies de invertebrados y de peces, muchos de ellos utilizados comercialmente. Además, juegan un papel muy importante en la zona costera, ya que junto a los manglares ayudan a proteger y mitigar los efectos causados por huracanes y otros fenómenos meteorológicos. Cuando quieras disfrutar de nuestros tesoros marinos, bucea y asómbrate con los arrecifes. Como observamos en los videos, los manglares y los arrecifes de coral también forman parte de las regiones naturales. Se ubican próximos a las costas y en los mares y océanos que pertenecen a nuestro país. Recuerden que la importancia de los manglares y de los arrecifes de coral está en su aporte de oxígeno a la atmósfera, así como en que son fuente de nutrientes para las especies acuáticas y subacuáticas. Nadia, ¿sabías que las regiones naturales se están deteriorando debido a la actividad humana? Maestra, en el video se menciona que actividades humanas como la tala y la contaminación afectan a estos ecosistemas, pero ¿podríamos profundizar un poco más? Nadia, tienes toda la razón. A eso habría que añadir que la contaminación es causada muchas veces por los fertilizantes químicos que se utilizan en las actividades agropecuarias e industriales, lo que impacta negativamente sobre estas áreas. Recuerden que las regiones naturales son muy valiosas, ya que, además de su belleza natural, proporcionan al ser humano recursos para vivir. Las principales afectaciones en estas zonas son sobreexplotación de recursos naturales, deforestación debido a la tala desmedida de árboles, contaminación de mares y suelos y conversión de selvas a tierras de cultivo y ganado. Es triste la situación que se está viviendo en nuestras regiones naturales, pero, maestra, ¿usted sabe qué es lo que se puede hacer para preservar estas regiones naturales de nuestro país? Para poder preservar estas zonas de gran valor natural, el gobierno mexicano ha decretado el conjunto de áreas naturales protegidas. Déjenme explicarles. Las áreas naturales protegidas son delimitaciones marítimas o terrestres, especialmente dedicadas a la protección y conservación de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y culturales de nuestro país. En México se han clasificado a las áreas naturales protegidas en 6 categorías: reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y además de los santuarios. Ahora que recuerdo, en el último viaje que hice a Tamaulipas, visité la Reserva de la Biosfera, El Cielo. ¿Les gustaría visitar este sitio? Pues ha llegado el momento del ABC geográfico. Hoy toca el turno del estado de Tamaulipas, en donde encontramos una gran diversidad de zonas naturales para observar, percibir y conservar. En efecto, Tamaulipas se encuentra localizado en la zona noreste del país. Limita al norte con el río Bravo, al este con el Golfo de México, al sur con Veracruz, al suroeste con San Luis Potosí y al oeste con Nuevo León. El estado de Tamaulipas es un ejemplo de la diversidad de flora y fauna. Así es, en las regiones áridas podemos encontrar matorrales xerófilos y biznagas, también conocidas como asientos de suegra. Las anacahuitas
son características del clima tropical de la Huasteca Tamaulipeca, y en los bosques templados encontramos gran diversidad de orquídeas. La fauna también se distribuye dependiendo del tipo de clima. En las áreas de mayor calor y temperatura, próximos a las costas, encontramos pumas y ocelotes tamaulipecos, como los que aparecen en pantalla. Parte de la vegetación y la fauna tamaulipeca se encuentra en peligro de extinción. Debido a eso, existen las áreas naturales protegidas, como la que visitaste, Nadia, la Reserva Ecológica de la Biosfera El Cielo. Así es, la Reserva Ecológica de la Biosfera El Cielo se encuentra en la región sureste de Tamaulipas. Abarca un área de 144.530 hectáreas. Sin duda alguna, el estado ofrece una gran variedad de atractivos para visitar, así que cuando vayan, no olviden disfrutar de los paisajes de sus regiones naturales y pasar por alguna de sus áreas naturales protegidas. Ahora, les invitamos a echar un vistazo a los paisajes y la población de esta entidad. Ya casi llegamos al final de la sesión, pero antes queremos invitarles a manera de reto a que elaboren un collage de las diferentes regiones naturales de México. Cuando lo terminen,
pueden mostrárselo a sus familiares y comentar con ellos la importancia de preservar y cuidar estas zonas. Como habrán notado, México es un país con una gran diversidad de flora y fauna, así como de climas, lo cual permite que tengamos un país rico en regiones naturales. Recuerden que el valor de las regiones naturales está en los servicios ambientales que proporcionan, como el aporte de oxígeno, agua y especies de plantas y animales. Por ello, es importante que cuidemos nuestros ecosistemas para evitar que la riqueza natural con la que cuenta nuestro país se extinga. Nadia, ¿te imaginas poder visitar las diferentes áreas naturales protegidas? Pues es posible aún con la pandemia. Pueden hacer un recorrido virtual por estas áreas. Aquí les dejamos el enlace con el que podrán acceder a este recorrido lleno de tesoros naturales. Inviten a su familia para que juntos exploren estas áreas. ¡Listo! Hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto de nuevo aquí en Aprende en Casa 2 Geografía. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.